En el capítulo anterior demostramos el teorema de Stokes en cadenas. Nuestro siguiente objetivo, y para cerrar esta plática, es demostrarlo sobre variedades. Y claro, el trabajo no es en vano. Para ello utilizaremos el teorema de Stokes ya probado en cadenas, y de esta manera servirá como instrumento para probar esta segunda versión del teorema de Stokes. Pero para ello primero necesitamos saber qué es una variedad. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Comencemos con una definición de un tipo de funciones que son bastante importantes en el análisis de la geometría. Sean U y B abiertos en Rn y sea h de U en B una función diferenciable con inversa diferenciable. A tal función la vamos a llamar difeomorfismo. Y más aún, si se da la existencia de una tal h, se dice que U y B son difeomorfos. Hay una condición más débil, es cuando h en vez de pedirse diferenciable, se pide simplemente continua, así como su inversa continua, y eso se le conoce como un homeomorfismo. Ahorita explico por qué menciono este paréntesis. Pero bueno, vamos a definir entonces lo que es una variedad. Un subconjunto M de Rn se denomina variedad k-dimensional o variedad de dimensión k, si para cada x en el subconjunto se cumple esta condición: que exista un abierto U que contiene X, un abierto V en Rn y un difeomorfismo de U en B, tal que H en U intersección M equivale a B intersección RK cruz el 0. RK cruz el 0 no es otra cosa que Rn, donde las coordenadas desde 1 hasta K pues varían libremente, y las coordenadas K más 1 hasta n pues son nulas, y también se cumple que el punto pertenece a V porque pues aquí tenemos una intersección. Esto, que puede parecer confuso, se visualiza mejor en la figura que les voy a mostrar a continuación, que es esta. Aquí tenemos nuestro subconjunto M, nuestra variedad M, el punto X, un abierto del punto X, y bueno, esto que está marcado aquí es la intersección del abierto con la variedad M, el difeomorfismo H. Y todo este espacio que tenemos aquí pues es una representación de Rn, pero lo más fiel posible, donde todo este plano rosa es el RK cruz el 0, y el resto de coordenadas que se anulan pues son 0 cruz Rn menos K. Este es el punto H de X, el abierto B, difeomorfo al abierto U, intersección RK cruz 0, de forma que la intersección es esto. Esa es más o menos una explicación gráfica de esta condición. Entonces, repito, un subconjunto M es variedad k-dimensional si se cumple esta condición, la condición de existencia de un difeomorfismo adecuado. Hay dos formas alternativas de caracterizar una variedad que son más sencillas de manejar que la propia definición. La primera nos dice que si A en Rn es un abierto y si G de A en Rp es una función diferenciable tal que la diferencial de G tiene rango P siempre que G de X sea igual a 0, entonces la preimagen de 0 bajo G, es decir, G menos 1, 0, es una variedad de dimensión n menos P en Rn. Esta condición, que puede parecer un poco extraña, nos permite afirmar que variedades como por ejemplo la esfera en R3, esta, es una variedad diferenciable. Bueno, más bien una variedad. Que eso ya no lo mencioné, una disculpa. Lo menciono rápido. Este tipo de variedades, así como están definidas, se llaman específicamente variedades diferenciables. ¿Por qué? Por la condición de H de ser un difeomorfismo. Si se relaja esa condición y se admite que H sea un homeomorfismo, se dice que es una variedad topológica, porque solo se está trabajando continuidad más no diferenciabilidad. Pero nosotros únicamente nos vamos a enfocar en variedades diferenciables, y cuando yo diga variedad o variedad con frontera, entenderemos variedades diferenciables en el sentido de la definición que estamos dando aquí. Ahora, con lo que iba, este primer teorema nos permite caracterizar variedades descritas implícitamente en R3, por ejemplo, como esta. Esto pues es una función de R3, bueno, esto se puede ver como G de X, Y, Z igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos 1. Y claramente todos los puntos tales que esto va en el 0, es decir, la preimagen del 0 bajo G, pues conforman esta ecuación, que es la de una esfera de radio 1 en R3. Y este teorema asegura que dicha preimagen, es decir, esta cosa,
es una variedad de dimensión n-p. En este caso estamos en R3 y la función va de R3 en R1, es decir, es una variedad dos-dimensional en R. Es un teorema bastante más general, claro, pero como ejemplos tenemos este ejemplo clásico. Otro teorema que nos permite caracterizar variedades, que es el que estaremos usando un poquito más, es el que veremos a continuación. Y es que un subconjunto M de Rn será variedad k-dimensional si y solo si para cada x en la variedad se verifica la condición de coordenadas C. Y es que exista un abierto U que contenga x, un abierto W en Rk, la k pues ya vemos de dónde sale, de aquí, y una función 1 a 1 diferenciable de W en Rn tal que f de W sea la intersección de este abierto U con la variedad, es decir, la imagen del abierto W bajo F es U intersección M, y subcondición 2, que la diferencial de F en el punto Y, que pertenece a W, tenga rango K para todos los puntos en el dominio W. A la función de esta condición se le conoce como una carta coordenada alrededor de X, a esta función de aquí, así la podemos llamar. Se le llama carta coordenada o sistema de coordenadas. Y eso viene más que nada por... ese nombre pues viene de la cartografía, de los mapas más que nada. Porque si tenemos un mapa, digamos de este estilo de la Tierra, pues cada punto es un punto con coordenadas. En términos de superficies, si nosotros tomamos una superficie que cumple con ser variedad, pues va a haber una función, si esto por ejemplo es dos-dimensional, veremos algunos ejemplos posteriormente, pues hay una carta coordenada, una función 1 a 1 con diferencial de rango K para todos los puntos aquí, que me reproduce todos los puntos acá, ¿vale? Entonces esa función funja como un mapa de todos los parámetros aquí a todos los puntos que hay aquí. Como esto puede verse pues, como una región que está siendo descrita, pues una porción, no sé, de la Tierra, por eso se le llama una carta a la función, porque digamos que es, sí, un mapa de una región que nos interesa, de la variedad en este caso. Esta es la figura que mencionaba y aquí también se ilustra la relación con el teorema que acabo de mencionar. Aquí está el abierto en RK y la relación con la definición. De hecho, la demostración de este teorema, que nuevamente los refiero a mi trabajo escrito, establece cómo hay una relación entre este abierto de RK y la intersección del abierto V de la definición con RK cruz 0. Es muy evidente, ¿no? O sea, aquí estamos pasando de puntos en RK a puntos en RK, completándoles el resto de coordenadas con ceros para que estén en Rn. Estamos quitando todos los ceros que no nos interesan y quedándonos en RK, tomando abiertos de ese RK para los puntos Y que bajo F van en los puntos X de la variedad. Y la condición de coordenadas pide que esta carta coordenada sea 1 a 1, es decir, que la variedad no va a tener autointersecciones. Y segundo, que esta función tenga rango K para todo Y en el abierto. Y eso tiene sentido si recordamos la definición de variedad. Y es que esta H sea un difeomorfismo. Eso va a implicar, y de regreso también, porque es un sí solo sí, aquí tenemos, es un sí solo sí, que H sea difeomorfismo va a implicar que esta F sea de rango K para toda Y en W. Y a su vez, que F sea de rango K para todo Y en W y que sea 1 a 1 va a implicar que existe este difeomorfismo H. Una consecuencia importante del teorema 73 es esta que sigue. Si F1 y F2 son cartas coordenadas para una misma variedad que vienen de distintos abiertos, en RK en general, se va a cumplir que el mapeo F1 compuesto con F2 menos 1, que es este, pues va en RK. ¿Por qué? Porque este va en la variedad y este va de la variedad de vuelta a RK. Y como estos dos mapeos son diferenciables con con rango K completo, entonces se cumple que este mapeo tiene diferencial, es diferenciable con jacobiano no nulo. ¿Por qué? Por ser de rango completo. Y no solo eso, otra consecuencia es que este teorema establece la existencia de al menos una carta coordenada. Y esto es importante porque entonces no podemos decir que no existen varias cartas coordenadas, porque siempre existe al menos una si el subconjunto M es una variedad.
Entonces, en general, se puede establecer la existencia de una colección de cartas coordenadas derivadas del teorema 73, colección que denotamos así, es una colección de funciones, de cartas coordenadas, como las llamamos nosotros. Y del teorema 73, y lo antes discutido, entonces se sigue que la unión de las imágenes de las cartas para cada abierto respectivo, pues equivale a la variedad de intersección con los abiertos mapeados por cada carta coordenada, siendo WA y Ualfa los abiertos en RK y RN para cada alfa en el conjunto de índices. A esta colección de cartas coordenadas lo llamaremos un atlas, nuevamente en referencia a la cartografía. ¿Qué se hace con los mapas? Se almacenan en un libro que se llama un atlas. Pues esta colección de cartas coordenadas es nuestro libro de mapas, ¿sale? Les recuerdo el atlas que llevábamos en la primaria, ese grandote que no cabía en la mochila, pues eso era una colección de mapas. Así que volvemos a lo mismo. De ahí el nombre. De ahí el nombre de atlas. Ahora, ya en la sección 3 se estudiaron las cadenas y sus fronteras. En un sentido distinto, también se puede definir la frontera de una variedad. Y para tal fin se define el semiespacio k-dimensional HK, que es un subconjunto de RK, de esta forma. Simplemente son todos los X en RK, pero con la última coordenada mayor o igual a 0. Por eso es que se le llama el semiespacio, porque cuando K es igual a 2, pues tenemos todo R2 y HK es simplemente esta parte de arriba con el eje X. Ya con la noción del semiespacio podemos definir una variedad con frontera, que se define de una forma prácticamente idéntica a la variedad sin frontera. Y es que un subconjunto M de Rn se dirá variedad con frontera de dimensión K, la variedad, no la frontera, si para todo X en M se cumple M o la siguiente condición. Y el O ahorita voy a explicar por qué. Esta es la condición M' que establece, y van a ver que es muy similar a la que ya vimos, que existen abiertos U y B de Rn con U que contiene X y un difeomorfismo H de U en B, tales que la imagen de U intersección M bajo H equivale a B intersección el semiespacio cruz el 0. Si se dan cuenta, lo único que cambió de la definición anterior es el semiespacio en lugar de RK. Y esto pues es los X en B tales que la coordenada K es mayor o igual a 0 y el resto son ceros. Eso es como en la definición, en la primera definición de este video que vimos. Ahora voy a explicar el O que mencionamos aquí. Y es que hay una proposición derivada de esta definición y la de variedad solita. Y es que si M es un subconjunto de Rn y X es un punto de M, claro, aquí olvidé mencionarlo, una disculpa, sea M variedad en Rn y sea X un punto de M. Entonces X no va a cumplir la condición M y M' simultáneamente. Esto va a ser una consecuencia de que los mapeos que involucran a las variedades son diferenciables. Entonces no se puede cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo. O consideramos una variedad sola o una variedad con frontera, ¿vale? Esto ya depende de los propósitos que tengamos, de lo que queramos hacer. Establecemos entonces otra definición a raíz de la definición de variedad con frontera. Sea M en Rn una variedad k-dimensional con frontera. Al conjunto de puntos en X e M para los cuales se satisface la condición M' de esta definición, con xk igual a 0, o sea, no solo no positivo o igual, no, igual a 0, a ese conjunto de puntos, subconjunto más bien, se le va a denominar la frontera de M y se le denota como parcial de M, ¿sale? Y de hecho no es difícil ver, si regresamos nosotros a la definición de variedad sin frontera, variedad solita, que cuando esto es igual a 0, pues entonces aquí que se tiene B intersección RK-1 cruz el 0 que pertenece a Rn-K+1. Y entonces que tenemos que la dimensión de la frontera es K-1. Si la dimensión de la variedad era K, la dimensión de la frontera, por la primera definición de variedad que vimos al inicio de este video, tiene que ser K-1. Aquí lo menciono otra vez, vale la pena observar que, de hecho, por la proposición anterior de que no se cumplen las condiciones M y M' al mismo tiempo, pues la intersección de M y parcial de M es nula. Es decir, una variedad con frontera y su frontera son conjuntos disjuntos.
Y como dije, se sigue que la frontera de M es una variedad de dimensión K-1. Y se tiene un teorema análogo al que ya vimos para caracterizar variedades mediante sus cartas coordenadas. Y es que un subconjunto M de Rn es una variedad con frontera de dimensión K si y solo si para cada X en la variedad con frontera se verifica la condición de coordenadas. Existe un abierto U que contiene X, un abierto W que ahora se toma en el semiespacio HK y una función 1 a 1 diferenciable de W en Rn tal que f de W, la imagen de W bajo f, es U intersección M y la diferencial f de Y tiene rango K para toda Y en el abierto W. Lo único que cambió, si se fijan, es que ahora se considera el abierto en el semiespacio. Y a la función f de la condición C' se le conoce también como carta coordenada alrededor de X. Y de la misma forma, a la colección de cartas coordenadas para la variedad con frontera se llama atlas de la variedad con frontera M. Y aquí tenemos un bosquejo de la relación entre la definición de variedad con frontera y el teorema anterior. Aquí tenemos un abierto de HK con un punto que no está en la frontera que va en este punto. Pero aquí hay otro abierto de HK que contiene otro punto que tiene coordenada xk igual a 0 y ese punto va en la frontera de M, que es toda esta región. Y bueno, es claro del dibujo porque tiene dimensión un número menor, dimensión K-1 pues. Aquí se ilustra la relación tanto del teorema con la definición, como es que hay abiertos que se intersectan con HK cruz 0, que contienen puntos que van en la variedad o en la frontera de la variedad. Si se dan cuenta, es un dibujo muy similar al que ya vimos, solo que adaptado para poder atacar el caso de las variedades con frontera. Vamos con ejemplos, ¿no? Para aterrizar las definiciones ya vistas. Una variedad unidimensional M en Rn es una curva unidimensional que cuenta con una o más cartas coordenadas. Por ejemplo, tomemos un intervalo abierto WAB en R, porque es unidimensional, entonces este abierto pertenece a R, R1. Y una función 1 a 1 diferenciable de la forma f de t igual a f1 de t hasta fn de t, una parametrización para ella. Y por la condición C2 del teorema 72, pues la diferencial de f tiene rango 1 para todo t en W. Esto implicará que la derivada nunca se anule para toda t en W. Es decir, que no haya puntos estacionarios, pues. Y con eso se cumple la condición de que esta curva sea una variedad. Seguramente haya en la audiencia quien ya se haya dado cuenta de que esto se parece mucho a la forma en la que le describimos las unocadenas. Bueno, veremos posteriormente cuando hablemos del teorema de Stokes en variedades que hay cubos y por consiguiente también cadenas que pueden representar cartas coordenadas para variedades en cierto subconjunto de toda la variedad, pero ya pasaremos a eso posteriormente. Por el momento, una curva para la cual no se anule su derivada se puede considerar como una variedad, y claro, que la función sea 1 a 1, es decir, una variedad con autointersecciones como esta no es una variedad en este sentido. Otro ejemplo, se puede considerar una variedad unidimensional con frontera, y para ello tomamos los abiertos W1 igual a W2 igual a 0 cerrado 1 abierto en H1. Esto es un abierto en H1 y se puede corroborar. Y las cartas coordenadas F1 de t, que se parece mucho a la que ya definimos, esta de acá, y F2 de t, que se define como f de 1 evaluado en 1 menos t, con f de 1 tal que f de 1 en 0 vaya en el punto A y f de 2 en 0 vaya en el punto B para ciertos A y B en Rn. Notemos que F1, F2, este conjunto es un atlas para M. Por la definición de frontera con variedad, por la definición de frontera, su frontera debe estar conformada por el F1 en 0 y el F2 en 0, los cuales son justamente los puntos A y B, los extremos de la curva. O sea, esto no es difícil de visualizar, pero teóricamente y de acuerdo a nuestras definiciones y teoremas, pues hay que hacer todo con pincitas. Punto A, punto B, y aquí está su frontera que consiste en dichos puntos. Esta es la curva y estos dos puntos son la frontera de la variedad. Muy bien. Y esta es una variedad cero dimensional. Es un conjunto de puntos.
Cuando A es igual a B, de hecho la curva es cerrada y debe ser frontera de M igual al vacío. Si no fuese el caso y admitiésemos que la de M sea no vacía, entonces hay un punto A en la frontera de M. Y como A puede ser cualquier punto de la curva por ser cerrada, entonces M resultaría equivalente a todo M, con lo que M sería una variedad de dimensión 0 y se violaría la condición de que M y la frontera de M son conjuntos disjuntos. Por lo tanto, cuando la curva es cerrada, debe ser que la frontera sea vacía. Continuemos con otro ejemplo. Una variedad 2-dimensional M en R3 es una superficie que cuenta con una carta coordenada de esta forma. Es x u, b igual a x minúscula u, b, y minúscula u, b, z minúscula u, b, con w abierto en R2, por ser 2-dimensional la variedad. Pedimos a su vez que x sea diferenciable 1 a 1 con diferencial de rango 2 para todo v en w. Esto que implica que los menores de la matriz de f, que es de tamaño 3×2, sean no nulos. Y siendo que estos menores son justamente las componentes de este vector, que es la parcial de u de esta función cruz la parcial de b de esta función, no se anulan entonces, porque, repito, los menores de esta matriz, por ser de rango 2, son no nulos, y entonces las componentes de este vector también son no nulas. Así que, ¿qué concluimos? Que una variedad 2-dimensional M en R3 pues, se considera variedad en el sentido de los teoremas y definiciones anteriores, siempre que existe esta función de R2, de un abierto de R2 en M, que sea 1 a 1 y que cumpla que este vector nunca se anule. A ese vector, no sé si lo mencioné antes en algún video previo, pero se le conoce como el vector normal a la superficie. Cuando se divide por su norma es el vector normal unitario, que de hecho mencionaré posteriormente cuando hablemos de orientación de las variedades. Obviamente también podríamos considerar un atlas para esta variedad, de esta forma, de ser necesario. De hecho, en la mayoría de los casos se necesita considerar un atlas para cubrir a toda la variedad mediante las cartas coordenadas. Un ejemplo muy clásico es el de la esfera, para la cual se pueden establecer atlas de cardinalidad 2 hasta atlas de cardinalidad 6, depende de qué parametrización se quiera considerar y cuál sea la más conveniente, por supuesto. Otro ejemplo, si admitimos que M del ejemplo anterior es una variedad de dimensión 2 con frontera en R3, tomamos W abierto en H2 y la frontera parcial de M es una variedad para la cual existe una carta coordenada inducida por la carta original y se obtiene cuando hacemos la segunda componente igual a 0. Esto por definición de la frontera. Y esto es una variedad de dimensión 1. Se puede ver claramente, simplemente es una curva paramétrica en el espacio. De forma similar se puede proporcionar otra carta coordenada definida como y de u, b igual a x, b, u. Que básicamente es la composición de x con una transformación lineal que me intercambia estas coordenadas. Y entonces al hacer y de u, 0 tenemos x de 0, u, la cual también es una carta coordenada para la frontera de la variedad. Y así, si parcial de M es una curva en R3 y cuando la superficie M es cerrada, también se va a cumplir, lo podemos verificar de una forma similar, que la frontera de M es nula, repito, cuando la variedad es cerrada. Un ejemplo de una variedad cerrada de dimensión 2 en R3, otra vez la esfera unitaria. Por último, una 3 variedad en R3 es una región M en R3 que admite cartas coordenadas de esta forma. Esto, para quien recuerde cálculo 3, se parece mucho a una transformación de coordenadas de R3 en R3, como las que se usan para evaluar integrales múltiples de una mejor forma en otras coordenadas. Básicamente, esto es una transformación de un abierto de R3 en R3. Si M, esta variedad, es una variedad con frontera, se toma el abierto W en H2, que sería todo R3, pero nada más la parte de arriba de R3. Y su frontera va a ser una superficie 2-dimensional en R3 como las de los ejemplos anteriores. De hecho, las variedades de dimensión 3 en R3 nunca tienen frontera nula. Solo en el caso en el que se reduzca a un punto, pero eso no es posible. Un ejemplo de una variedad de dimensión 3 en R3, pues una bola abierta cualquiera en R3. Y si se le adjunta una frontera, pues una bola cerrada en R3.
Ya hablamos de variedades con frontera, pero aún no hemos terminado. Nos faltan varios conceptos por definir. Y me disculpo por el ruido de antemano. Estoy en mi patio y como es el único lugar donde puedo grabar pues sin interrupciones. Pero bueno, me disculpo por el ruido de antemano. Espero que se esté escuchando bien. Sea entonces M una variedad k-dimensional en Rn y sea F una carta coordenada alrededor de un punto de la variedad. Que sea un punto X que sea equivalente a la imagen de A, donde A es un punto en W, ¿sale? X igual a F de A en M. Y haremos referencia al punto A por lo siguiente. Ya que la diferencial de F tiene rango K, el push forward F subasterisco que va del espacio tangente a A en R, perdón, el espacio tangente a RK en A, va al espacio tangente a Rn en X, definido como, esto ya lo conocemos de definiciones anteriores, es simplemente la diferencial de F en A aplicada al vector tangente en A en el punto F de X. De hecho aquí hay un error de notación, me disculpo, esto es... Ah no, está bien, una disculpa. Es más, de hecho aquí el error de notación está... Ya decía yo, sí había un error. Esto es F de A, ¿sale? Entonces, el push forward es 1 a 1, por lo mismo de que la diferencial que está involucrada en el push forward tiene rango completo K. Y por lo tanto, como es 1 a 1, el push forward del espacio tangente a RK en el punto A es un subespacio k-dimensional del espacio tangente al punto X de la variedad en Rn. De hecho, este subespacio no depende de la carta coordenada elegida, podríamos cambiar de carta y obtenemos el mismo subespacio. Y este subespacio es muy especial. Al subespacio de dimensión K, determinado por el push forward sobre el espacio tangente al punto A del abierto W, se le conoce como el espacio tangente de la variedad M en el punto X de la variedad. Ahorita les muestro una figura. Y se denota como el espacio tangente a X, el espacio tangente a la variedad en el punto X. A la unión disjunta de todos estos espacios tangentes se le conoce como el fibrado tangente de la variedad, que pues es Tm. Muy bien, aquí tenemos una figura donde podemos apreciar por primera vez, para el caso de una variedad bidimensional, cómo se ve el espacio tangente a un punto de la variedad. No es otra cosa que el famoso plano tangente, en este caso, que ya conocemos de cálculo 3. Bueno, pues eso es justamente el espacio tangente a un punto de la variedad. Aquí lo tenemos, es T de XM. Aquí lo tenemos, es el espacio tangente a la variedad de dimensión 2. Ponemos algunos vectores que viven en ese espacio tangente y el vector normal. Que de hecho aquí hay un error de notación. Aquí es una X. Una disculpa. Ahorita vuelvo al espacio tangente a la frontera de la variedad. Eso también lo vamos a definir. También se puede definir de la misma forma, pero por el momento me apoyo en esta ilustración para que vean, al menos en el caso bidimensional, cómo se ve el espacio tangente. Para una 3 variedad, pues el espacio tangente es de dimensión 3. Es un espacio euclidiano de dimensión 3. Así como este plano, pues es el plano euclidiano. Para una 3 variedad tendríamos un espacio euclidiano de dimensión 3. Y es que en la noción de espacio tangente reside la naturaleza de una variedad de forma intuitiva. Otra forma de definir una variedad de manera muy informal, pero bueno, no muy informal, pero intuitiva, es que una variedad es un subconjunto de Rn que localmente se ve como RK, siendo la variedad k-dimensional. Y en la noción de espacio tangente se materializa esa intuición. ¿Qué está pasando aquí? Estamos viendo a la variedad localmente en torno a X como un plano y no como una superficie general. Estamos viendo localmente a la variedad de dimensión 2 como R2. En términos de cartas coordenadas se podría decir que el espacio tangente es una carta coordenada, en este caso de R2 en la variedad. Para este caso en la frontera pasará lo mismo, solo que ahora como la frontera es de dimensión 1, el espacio tangente va a ser de dimensión 1 también, y localmente, en vez de verse como una curva esta frontera, se ve como una línea recta. Muy bien, por eso es tan importante la noción de espacio tangente. Y así como se hizo en su momento, dados dos vectores en el espacio tangente a la variedad en X, se puede definir un producto interno en el espacio tangente. Producto interno que de hecho es muy importante en geometría diferencial. Sea A un abierto que contiene a M y F un campo vectorial diferenciable en A, tal que la imagen
de un X en el espacio tangente a M en X pertenece al espacio tangente a M en X para cada X en la variedad. En este sentido, dada una carta coordenada de M alrededor de X, va a existir un único campo vectorial G diferenciable en W, tal que el push forward del campo vectorial evaluado en A equivale a f de X. Aquí tiene que ser negritas, lo cual es f de A para cada A en W. ¿Sale? Para eso no tengo una ilustración, pero básicamente si aquí está el abierto W, aquí está el punto A, y este es, no sé, la imagen del campo vectorial, lo que se establece es que mediante el push forward se pueda mandar este campo vectorial en el espacio tangente a la variedad, ¿no? Aquí está el punto y aquí está el valor del campo vectorial en el punto X. Por eso es importante el push forward, para poder mandar el campo vectorial de este espacio tangente en este otro espacio tangente a la variedad. Bueno, y ya con eso en mente podemos establecer una definición. Un campo vectorial en M es una función que va de la variedad en el fibrado tangente de la variedad. Es decir, una función tal que f de X pertenece al espacio tangente a M en X para todo X en la variedad, y se va a decir que f es diferenciable si el único campo vectorial G que va del abierto W en el fibrado tangente a W cumple que el push forward de G de A equivale a f evaluado en f de A es diferenciable. En pocas palabras, f es diferenciable si el G que ya discutimos también es diferenciable. Esta definición es razonable en el sentido de que no depende de la carta coordenada f. Y así como definimos campos tensoriales, también podemos definir, así como definimos campos vectoriales, podemos definir campos P tensoriales en M. Ya lo hicimos en el segundo video para campos y formas, repetimos para variedades. Un campo P tensorial en M va a ser una función omega de la variedad en el conjunto de tensores de orden P en el fibrado tangente de la variedad, que va a asignar a cada X en la variedad un P tensor o un tensor de orden P en el conjunto de tensores del espacio tangente a M en X. No perdamos de vista que esto sigue siendo un espacio vectorial, ¿sale? Para que no nos perdamos. Y si omega en esta definición es alternante, tal como ya lo vimos en un video anterior, se dice que omega es una P forma en M. Más aún, si f de W en Rn es una carta coordenada para M, se dice que omega es diferenciable en M si el pullback bajo f de omega también lo es. Y entonces ya trajimos todos los conceptos que definimos en el capítulo 2 de campos y formas a variedades, cosa que será importante para establecer el teorema de Stokes sobre variedades. Como se planteó en el caso general, una P forma en M se puede expresar como combinación lineal de las P formas base, donde las WI y las P formas base solo están definidas en M, porque nos estamos enfocando en M. También nos interesa definir una P más 1 forma diferencial asociada a omega análoga a la derivada exterior que ya se definió en el video 2. Y en ese sentido tenemos un teorema que nos va a permitir definir dicha forma diferencial. Sea M variedad k-dimensional y sea omega una P forma diferenciable, aquí me equivoqué, en M. Existe una P más 1 forma diferencial denotada como d omega en M, tal que para cada carta coordenada de W en Rn de M se cumple esta igualdad. Que esta igualdad se va a cumplir, y esto se establece en la demostración de este teorema, por una propiedad del pullback que nos permite intercambiar el operador derivada exterior con el pullback bajo f. Y entonces ya también tenemos una diferencial exterior definida en las variedades. Ahora pasemos al tema de orientación. Ya hablamos al inicio de orientación. Es una clase de equivalencia sobre el conjunto de bases de un espacio vectorial. Aquí lo vamos a aplicar para el espacio vectorial, que es el espacio tangente a la variedad en cualquier punto de la misma. Para cada x en M deseamos elegir una orientación mu en el punto x para el subespacio tangente a M en X. Esta elección se denominará consistente siempre que para cada carta coordenada f de W en Rn y cada par de puntos A y B en el abierto W, la relación
que tenemos aquí, que es el push forward de cada uno de los vectores base, se define como la orientación de f de a, sí y solo si el push forward de los vectores base, pero ahora centrados en el punto B, equivale a la orientación en el punto f de b. ¿Qué quiere decir esto? Que si elegimos una orientación para un punto f de a, ya en la variedad, pues la elección va a ser consistente. Esta es una elección consistente si y solo si se hizo la misma elección en el otro punto f de b arbitrario, o más bien si se puede hacer la elección de la misma orientación en el otro punto b arbitrario. Bueno, f de b en este caso, sobre la variedad. Una variedad para la cual no se puede hacer una elección consistente de orientaciones se va a denominar no orientable, y ejemplos de variedades no orientables hay bastantes. Un ejemplo es la dichosa banda de Mobius. Supongamos que ya elegimos orientaciones consistentes para todos los x de la variedad. Si f de w en Rn es una carta coordenada que cumple esta condición, que es exactamente la misma que tenemos aquí, se dice que f conserva la orientación. Si no fuese el caso, basta considerar una transformación lineal con determinante negativo para que f compuesta con t conserve la orientación. Claro, recuérdese que esto se cumple siempre que se puedan elegir orientaciones consistentes. Si no se pueden elegir orientaciones consistentes, es decir, que exista algún punto del abierto tal que la orientación sea la orientación negativa para ese punto, bueno, en ese caso ya tendremos un problema. Si f y g son cartas coordenadas que conservan la orientación, con f de a igual a g de b igual al punto x, se va a verificar que las orientaciones son equivalentes para ambas cartas coordenadas. Esto se puede reescribir de esta forma. G a la menos 1 de f en el primer vector canónico en A hasta G a la menos 1 de f, push forward en el késimo vector canónico equivale a la orientación usual en el punto B. Es decir, esto va a implicar que el determinante del cambio de coordenadas, G a la menos 1 de f es el cambio de una carta coordenada f a la carta coordenada g. Este cambio de coordenadas entonces va a tener determinante positivo si estas cartas conservan la orientación. Esto es súper importante. De hecho, esto viene por la definición de la orientación. Recordemos que dos bases pertenecen a la misma orientación si su matriz de cambio de base tiene determinante positivo. Aquí estamos aplicando justo ese hecho. Se dice que una variedad es orientable si puede hacerse una elección consistente de orientaciones para la misma. Y una elección particular mu x se denomina una orientación de M. Que una elección particular es simplemente escoger un representante para la clase de equivalencia que determina esa orientación en el punto x. Y al par ordenado M mu x se le denomina variedad orientada alrededor de x. Perfecto. Sigamos. Las definiciones de espacio tangente, campo tensorial, forma diferencial de esa forma diferencial en la variedad y orientación también son válidas para una variedad k-dimensional con frontera. Recordemos que si M es una variedad con frontera parcial de M y X es un punto de esa variedad, entonces el espacio tangente a la frontera de la variedad en el punto X es un subespacio de dimensión k-1, y eso ya lo visualizamos en la figura 5. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí es claro, mediante el dibujo, que se redujo la dimensión del espacio tangente para el punto Z que yace en la frontera de la variedad. En consecuencia, existen exactamente dos vectores del espacio tangente a X, pero a la variedad, no a la frontera de la variedad, ortogonales al espacio tangente a X, pero de la frontera de la variedad. ¿Y eso por qué tiene sentido? Bueno, podemos visualizarlo con este dibujo. Estos dos vectores serán un plano que contiene al punto Z, y son los únicos dos en ese plano ortogonales a esta recta, que es el espacio tangente al punto Z, pero tangente a la frontera de la variedad. De ahí que se afirme que existen exactamente dos. Aquí es lo mismo. Este plano vive en un subespacio de dimensión 3 que contiene el punto X, que se puede ver como un prisma rectangular. Y en ese prisma rectangular existen exactamente dos vectores, el -nz, el -nx y el nx, que son ortogonales a todo el espacio tangente, a M en X.
Así es como se visualiza y en el caso general también se cumple. Se pueden distinguir estos vectores que acabamos de mencionar, tanto en el caso de la variedad como en su frontera. Sea f con w abierto en hk una carta coordenada para la variedad con frontera tal que f de 0 es x, y sea b sub 0 que vive en el espacio tangente al 0 en rk con última componente negativa, y definimos al vector unitario n de x, que equivale al push forward evaluado en b sub 0, como el vector normal unitario exterior. Es decir, mandamos si este es el semiespacio hk, este es el origen, tomamos un vector con coordenada negativa en el espacio tangente al 0, y bajo el push forward este vector, que llamamos b sub 0, va a viajar al espacio tangente a la variedad y se va a mapear en este vector, que es el vector normal unitario exterior. Muy bien, así es como se visualiza. Supongamos que M es una variedad k-dimensional con frontera. Si X es un punto de la frontera, se eligen entonces k-1 vectores en el espacio tangente a la frontera en X, de manera que la orientación con estos vectores y con el normal unitario exterior en X constituyan la orientación en ese punto. Y si también es cierto que la orientación en el punto X está constituida por el normal unitario y otros k-1 vectores distintos a estos, entonces estas dos orientaciones son las mismas para el espacio tangente a la variedad en X. Es decir, son representantes estas dos bases de este espacio vectorial para una misma orientación. Y esta orientación, esta es equivalente si ambas son la misma orientación, se denota como parcial de mu en el punto X. Y entonces, ¿qué encontramos? Que si M es orientable, entonces parcial M también es orientable, la frontera también es orientable, ya que mu X determina la orientación inducida parcial mu X. Así se llama esta orientación inducida. Ahorita vemos una figura de cómo se ve eso. Y si estas definiciones se aplican en particular a HK como variedad, se encuentra que la orientación inducida en la frontera de HK, que es RK-1, es -1 a la k veces la orientación usual. Aquí tenemos una ilustración para una 3 variedad, en este caso escogí una 3 variedad para ejemplificarles, donde tenemos una cierta elección de orientaciones consistente para cada punto de la variedad, y en este caso la frontera es una variedad de dimensión 2, y la orientación inducida se escoge de manera que con el vector unitario faltante, esto tenga la misma orientación que todos estos. Y así es como se induce una orientación en el espacio tangente a la frontera de M, que es este conjunto, en el punto Z. Si M es una variedad n-1 dimensional orientada en Rn, este es un caso muy particular, se puede definir un sustituto para el normal unitario exterior que vimos antes cuando M no necesariamente es la frontera de una variedad de dimensión n, como en este caso, con n igual a 3. Si la orientación determinada por los vectores b1 hasta n-1 en el punto X en el tangente a M en X se tiene, entonces elegiremos nx unitario en este espacio tangente tal que n es perpendicular al espacio tangente a M en X, y esto es la orientación usual en ese espacio vectorial. A n definido de esta forma también se le conoce como el vector normal unitario exterior AM en X. Y no es difícil ver que estos vectores varían con continuidad sobre M, y de manera recíproca, dada una familia continua de vectores unitarios normales nx definida en todo M, repito, aquí sigue siendo M una variedad de dimensión n-1 en Rn. Entonces, continuando con lo que estaba, dada una familia continua de estos vectores, para cada x definido en todo x de M, se puede determinar una orientación en M. También podemos hablar de integración sobre variedades. Y es que si omega es una p forma diferencial definida en una variedad con frontera k dimensional M, y si C es un p cubo contenido en M, de definiciones anteriores para integrales sobre cubos y cadenas, sabemos que la integral de la forma omega sobre el cubo C equivale a la integral sobre 0,1 a la p del push
del pullback de omega bajo C. Muy bien. En el caso de que P sea igual a K, puede ocurrir que exista un abierto W que contenga a 0,1 a la K y una carta coordenada F de WARN, tales que el cubo coincida con la carta coordenada F para todo X de 0,1 a la K. Esto tiene relación con lo que dije hace ratito, que podemos identificar cartas con cubos y viceversa por conveniencia. Y esto lo hacemos más que nada para poder definir la integral de una forma sobre una variedad. Entonces, repito, en el caso de que P sea igual a K, es decir, que la forma sea de orden igual al orden de la variedad, a la dimensión de la variedad, perdón. En el caso de que el orden de la variedad sea igual a la dimensión de la variedad, puede ocurrir que exista un abierto que contenga a 0,1 a la K cerrado y una carta coordenada tales que C de X equivale a F de X para X en 0,1 a la K. De ahora en más, de aquí hasta que termine la plática, que ya no falta mucho, se asumirá que un K cubo en la variedad M cumple esta característica. Si M es orientada, se dirá que el K cubo C conserva la orientación si F la conserva. Tenemos un teorema que nos va a permitir definir la integración de una forma sobre la variedad. Si C1 y C2 de 0,1 a la K en M son dos K cubos que conservan la orientación en la variedad orientada M de dimensión K, y si omega es una K forma en M tal que omega se anula al exterior de la intersección de las imágenes de los dos cubos, entonces se va a cumplir que la integral de la forma sobre C1 es igual a la integral de la forma sobre C2. Y a partir de este teorema se puede dar una primera definición de la integral de una K forma especial sobre una variedad K-dimensional orientada a M. Ojo, esta definición que vamos a dar a continuación no es la definición más general de la integral de una K forma sobre una variedad. Y ya veremos por qué. Sea omega una K forma en una variedad orientada K-dimensional M. Si existe un K cubo que conserve la orientación de M, tal que omega sea igual a 0 en el exterior de la imagen de 0,1 bajo C, se define la integral de omega sobre la variedad M como la integral de omega sobre el cubo C. El teorema anterior garantiza que esta integral no depende de la elección de este C, por las condiciones pedidas en esta definición. Y de esta definición, mediante lo que llamamos las particiones de la unidad, se puede dar ahora sí una definición más general de la integral de una K forma sobre una K variedad. Muy bien. De hecho, aquí se repitió este enunciado, hay que borrarlo. Ahora sí, vamos con una definición más general. Supongamos ahora que omega es una K forma arbitraria en la variedad de dimensión Km. Existe entonces un recubrimiento abierto O para M, tal que para cada abierto en O existe un K cubo C que conserva la orientación con U que contiene a la imagen del 0,1 bajo C. Que de hecho, este debería ser una K. Sea además phi mayúscula una partición de la unidad para M subordinada a O. Para esto los remito al teorema 311 del Spivak o el 16.3 de Munkres sobre particiones de la unidad para establecer la existencia de las mismas. Y entonces se define la integral de la forma sobre la variedad como la suma de las integrales de phi por omega, donde la suma corre sobre todas las phi de la partición phi mayúscula, con la condición de que la serie converja, lo cual es cierto si M es compacto, y cada integral de esta serie esté definida, como en la definición que dimos anteriormente, donde omega se anula fuera de la imagen de cada cubo. Y entonces esta definición también se puede ver que no depende ni de la elección de la partición de la unidad, ni del recubrimiento O. Las definiciones anteriores también se suponen válidas para variedades de dimensión K con frontera y orientación mu, siendo parcial de mu la orientación inducida, aquí hubo un error de tipografía, inducida, no indicida, en parcial de M. En este sentido, se hace un K cubo que conserva la orientación en M, tal que la K0 cara de C está en la parcial de M y es la única cara que contiene a todo punto interior en la parcial de M. Nótese que si K es un número par,
la K cero cara conserva la orientación en la parcial de M, pero no si K es impar, tal como vimos hacia el final de la sección anterior, cuando vimos orientación, cuando M se toma como el semiespacio HK. Por ende, si omega es una K menos 1 forma que se anula en el exterior de la imagen de 0,1K, se tiene que la integral de omega sobre esa cara equivale a menos 1 a la K veces la integral de omega sobre la frontera de M. Todo esto gracias a las convenciones anteriores. En adición, recordemos que si la K cero cara de C lleva un coeficiente menos 1 a la K en el desarrollo de la frontera de C. Esto, recordemos, el desarrollo de la frontera de C como una cadena donde ciertos coeficientes pues, son de esta forma. Y entonces, de aquí y del hecho de que omega se anule en el exterior de esta imagen, se sigue que la integral sobre la frontera del cubo equivale a menos 1 a la K por la K cero cara de omega. Esto equivale a su vez, este sale por definición de la integral sobre cadenas y cubos, sale de la integral, pero esto justamente es la integral sobre la frontera de la variedad. Y entonces, con esta igualdad de que la integral de omega en la frontera equivale a la integral de omega sobre la frontera del cubo correspondiente y que cumple estas condiciones, ya estamos listos para probar el teorema de Stokes en variedades.